les debió haber aparecido, ¿no es cierto?, una opción pues con la respuesta correcta. Entonces, esto ya es, ¿no es cierto?, pues una primera forma de retroalimentación de cómo se debió haber resuelto la prueba, ¿no? Bueno, en todo caso, pues en este momento, con la participación asimismo de ustedes, vamos a resolver, ¿no es cierto?, así muy rápidamente la prueba, ¿ya? Eso vamos a hacer antes de empezar la clase. Ya. Ahí podemos observar el aula virtual, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ya, entonces miren, ahí están ya, ¿no es cierto?, pues las 10 preguntas en la parte derecha de sus pantallas, ¿verdad? Se encuentran las 10 preguntas como unas páginas, y en el centro de la pantalla pues ya está, ¿no es cierto?, cada una de las preguntas. Ya. Y la primera pregunta se refiere a la definición de atomogramo, ¿no es cierto? Y me da 4 opciones. La primera dice que el atomogramo es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. ¿Corresponde esta definición a atomogramo? Si ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, en la respuesta, al momento de que ustedes elijan su respuesta, dice seleccione una o más de una. Entonces, la primera sí es verdad, pues el atomogramo efectivamente es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. La opción B dice el peso molecular de un compuesto expresado en gramos. Esta opción no es. La tercera opción dice el peso en gramos de 6,022 por 10 a la 23 átomos de un determinado elemento. Esta también es verdad. Entonces marco la opción C. Y finalmente el peso en gramos de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de un determinado compuesto. Tanto la opción B como la D corresponden más bien a lo que es un mol, ¿verdad? Ya. Listo, entonces esas son, ¿no es cierto?, las dos opciones de esta pregunta 1. Voy a la pregunta 2. Y esta pregunta, ¿no es cierto?, trata sobre del principio de estabilidad, justamente, ¿verdad? Que justamente se aplica para el subnivel D. Y recuerden que el subnivel D puede tener una estabilidad media y puede tener una estabilidad total, dijimos, ¿verdad? Ya, en todo caso la pregunta dice, el subnivel D tiene estabilidad media cuando posee un electrón en cada celda. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Y les recuerdo asimismo que la estabilidad total es cuando este subnivel D posee las celdas completas, ¿no? Ya. Vamos a la tercera pregunta. Esta trata, ¿no es cierto?, pues sobre los modelos atómicos que vimos, pues ustedes recordarán un resumen de los modelos más importantes que se han ido generando a través del tiempo, ¿verdad? Ya. Entonces dice, el modelo atómico que acepta la existencia de un núcleo central y los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas elípticas. ¿A qué modelo atómico corresponde esta definición que les acabo de dar? ¿Rutherford, Bohr, Thomson o Sommerfeld? Sommerfeld, ¿no es cierto? Ya. Voy a la cuarta pregunta. Listo. ¿No es cierto? Me da los pesos atómicos del hidrógeno 1, nitrógeno 14 y oxígeno 16.
Entonces dice el peso de una molécula, ¿no? El peso de una molécula de ácido nítrico sería 63 gramos, 63 UMAS, 63 microgramos o 63 átomos gramos. ¿Cuál opción es? UMAS. UMAS, correcto. La opción B. ¿Ya? Esa es. Entonces, una molécula pues pesa 63 UMAS. Y un mol, ¿no es cierto? Un mol de ácido nítrico sí pesa 63 gramos. Vamos a la pregunta quinta. Ya. Asimismo, ¿no es cierto? Me da una definición. Dice que los electrones siempre tienden a ocupar los orbitales o subniveles de menor energía. Este principio corresponde al principio de exclusión de Pauli, al principio de desarrollo de la energía, al principio de estabilidad o es la regla de Hund. ¿Cuál es? El principio de estabilidad. ¿Es el principio de desarrollo de la energía? Es el principio de desarrollo de la energía, correcto. Es que justamente está hablando de la energía, miren. Dice, los electrones siempre tienden a ocupar los subniveles de menor energía. Porque dijimos, ¿no es cierto? Pues que cuando un subnivel tiene menor energía es más estable. Por eso los electrones tienden a irse allá, ¿verdad? Ya. Listo. Entonces es el principio de desarrollo de la energía. La opción B. Ya. Vamos a la pregunta 6. Asimismo, ¿no es cierto? Me dice que escoja, ¿no es cierto?, la opción que corresponde a la definición, por decirlo así, de peso atómico de un elemento. Ya. Entonces, la opción A dice que el peso atómico de un elemento es el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. La opción B, un valor que se calcula en base a los isótopos. La opción C, la mitad del número de masa, y la opción D, un número entero. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas opciones es? La B, profe. La B, ¿no es cierto? Es un valor pues que se calcula en base a los isótopos. Ya, esa es, ¿no? Ya, vamos a la siguiente pregunta. Pues esta pregunta, ¿no es cierto? Pues hay que completar. Y hay que completar, y esta pregunta corresponde a la definición, ¿no es cierto? Y a las características que tiene el número cuántico principal. Determina el de energía principal. Determina el nivel, ¿no es cierto?, de energía principal. Indica la de la nube electrónica. Indica la posición de la nube electrónica. La capa N igual a 1 es la más cercana al y tiene la energía. Es la más cercana al núcleo, ¿no es cierto? Y obviamente pues esta capa tiene la menor energía porque está más cerca al núcleo. Mientras más se aleja del núcleo, pues estos niveles de energía son más energéticos, tienen más energía, ¿no? Ya. Vamos a la pregunta 8. Me da una definición, dice: la representación abreviada de la composición cualitativa y cuantitativa de un compuesto es fórmula, fórmula mínima, fórmula molecular o fórmula empírica. ¿Cuál es? Fórmula. Fórmula. La opción A. Ya. Pregunta 9. Dice que una sustancia cambia de estado físico, ¿no es cierto?, cuando se efectúan cambios de ¿cuáles de las siguientes variables? Temperatura y viscosidad, temperatura y presión, presión y densidad, o densidad y viscosidad.
¿Cuáles son las variables entonces que intervienen en el cambio de estado físico de una sustancia? ¿Cuáles son, jóvenes? Temperatura y presión. La temperatura y la presión, ¿no? Esas son pues las variables importantes que intervienen, que deben variar, más bien dicho, ¿no es cierto? Que deben variar pues para que una sustancia cambie de estado físico. Ya, y finalmente, ¿no es cierto? La pregunta 10. Dice, la energía de un subnivel se determina por la expresión, y me da 4 opciones, ¿no es cierto? N menos L, N más L, N más M, N menos M. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fórmula correcta? N más 1. N más L, ¿no? N más L. La opción B. Así es como se determina el nivel, la energía, perdón, de un subnivel, ¿no es cierto? Sumando el número cuántico principal más del número cuántico secundario. Listo. Entonces voy a terminar el intento. Sí, hasta aquí, ¿no es cierto? Pues yo todavía puedo volver. Si es que no estoy seguro en alguna pregunta, puedo volver. Y si no, pues ya termino el intento definitivamente. Ya, y miren, ahí está, ¿no? Me da la calificación 10 sobre 10 o sobre 20, pues 20 sobre 20. He contestado acertadamente el 100% de las preguntas, ¿no? Y como les decía, pues después de cada pregunta, ustedes debieron haber observado la retroalimentación, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Ya. Esto nos ha llevado, miren, jóvenes, aproximadamente unos 11 minutos, ¿no? Entonces, los 20 minutos previstos, pues, para que usted lo resuelva, estaban más que suficientes. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto al cuestionario de la teoría? Entonces vamos, ¿no es cierto?, ahora al cuestionario de los ejercicios. Ya, asimismo, ¿no es cierto?, pues ustedes debieron haberse encontrado con estas 6 instrucciones, ¿no es cierto?, pues y en este momento vamos a resolver el cuestionario. Ya, asimismo, ¿no es cierto?, pues son tres ejercicios, un par de ejercicios bastante cortos y solamente un ejercicio pues que sí se necesitaba, ¿no es cierto?, pues un poco más de tiempo para resolver todas las preguntas que nos solicitaban, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Miren, dice la gravedad específica de un cuerpo que pesa 420 gramos y tiene un volumen de 52 centímetros cúbicos es, y me da esas opciones, ¿no es cierto? Entonces, primero, ¿no es cierto?, antes de sacar la gravedad específica, pues yo tengo que obtener la densidad de ese cuerpo. En gramos por centímetro cúbico me conviene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, para utilizar este valor de la densidad del agua como la densidad de referencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido 420 gramos para 52 centímetros cúbicos, me sale 8,0769 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Entonces, esto divido para un gramo por centímetro cúbico y me queda 8,0769. Y esa es, ¿no es cierto?, pues la opción, esa es la respuesta correcta, más bien dicho, ¿no es cierto? Esta. ¿Ya? Voy al segundo ejercicio. Ya. Este ejercicio, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, lo resolvimos en clase. Ya. Este de los automóviles, ¿verdad?
Ya, aquí está. Si nos acordamos, ¿no es cierto? En principio, pues el ejercicio estuvo planteado de esta forma. El auto fabricado en Estados Unidos cuesta $14,500 y el rendimiento es de 28 millas por galón de gasolina. Y el auto europeo, ¿no es cierto?, cuesta $21,700, más caro que el americano, pero tiene un mejor rendimiento, 44,7 millas por galón. Y justo, ¿no es cierto?, esta situación es la que va a provocar que en algún punto, ¿no es cierto?, que al recorrer una cierta distancia que yo no conozco, los costos pues se van a igualar. Ya, así lo planteamos en clase. Ahora el ejercicio planteado en la prueba pues está esto al revés. El rendimiento del europeo está en el americano y el rendimiento del americano está en el europeo. En ese caso, ¿no es cierto? Pues el auto europeo ya tiene desventaja. ¿Por qué? Porque es más caro y además su rendimiento es menor. En ese punto nunca, ¿no es cierto? Pues por más que yo recorra miles y miles y miles y millones de kilómetros, pues en ningún punto se van a igualar los costos de los dos automóviles, ¿ya? Entonces, por eso es que a ustedes, pues, ¿no es cierto?, este término les va a aparecer de este lado y este otro de este lado. Y siendo así, pues, ¿no es cierto?, si bien es cierto, van a obtener este mismo valor como respuesta, pero les va a salir con signo negativo. Y como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, pues distancias negativas no existen pues ya en la realidad, ¿verdad? No hay distancias negativas, ¿ya? Entonces, pues, tenemos que ver, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos resuelto el ejercicio y nos salió un valor negativo, pues, tenemos que ver si es que alguna opción corresponde a esta. Entonces, la primera dice 384,877 kilómetros, la segunda 3,848 kilómetros y la tercera 38,487 kilómetros, las tres positivas. Y la última opción dice ninguna respuesta de las anteriores. Y justamente esa es la única que queda, ¿no es cierto? Es esta. ¿Ya? Listo. Finalmente, pues vamos al tercer ejercicio. Ya. Entonces nosotros, recuerden, ¿no es cierto? También hicimos pues algún ejercicio parecido a este. No con esos mismos datos, pero sí pues el procedimiento a seguir pues era o es prácticamente el mismo, ¿no es cierto? Y lo que me pide pues es en primer lugar, ¿no es cierto?, porcentajes de nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno en la muestra, o sea, en la sustancia orgánica. Y además, ¿no es cierto?, la fórmula mínima. Es decir, me pide la composición y la fórmula mínima. Entonces, una vez que ya tengo la composición, ¿no es cierto?, pues fácilmente ya puedo obtener la fórmula mínima asumiendo como base de cálculo 100 gramos, ¿no es cierto?, de esta sustancia. Ya. Entonces, ¿qué era lo más difícil, entre comillas, en este ejercicio? Pues justamente, ¿no es cierto?, determinar la composición. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, pues ya hicimos algunos ejercicios. El esquema a seguir, ¿no es cierto?, pues es el mismo. Ya, ¿no es cierto?, me dice pues que se han formado 1,992 gramos de CO2, ¿verdad? Entonces todo el carbono de esta sustancia orgánica pues ahora está en el CO2. ¿Qué tengo que hacer? A partir de los 1,992 gramos de CO2, obtener, ¿no es cierto?, los gramos de carbono. Esto divido pues para la cantidad inicial y ya tengo el porcentaje de carbono, ¿no es cierto? Ya. $1,992 gramos de CO2 por, ¿no es cierto?, el peso molecular del CO2
es 44 gramos por mol. Voy a ir omitiendo algunas unidades, ¿no? Ya. Ahora, ¿no es cierto? En un mol de CO2 existe un atomogramo de carbono. Ya. Y esto multiplico, ¿no es cierto? Pues por el peso atómico del carbono. 12 gramos por atomogramo. Y ya, miren, ya tengo, ¿no es cierto? Los gramos de carbono. Ya. Si esto, ¿no es cierto?, divido, pues, para la cantidad de muestra inicial que me da, que dice que es 1,186 y multiplico por 100, pues entonces ya tengo el porcentaje, ¿no es cierto?, de carbono en la muestra. Esto divido y multiplico por 100, entonces ya tengo el porcentaje de carbono. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto?, me dice que tengo 0,476 gramos de agua. Ya. El mismo razonamiento, ¿no es cierto? Todo el hidrógeno presente en la sustancia orgánica ahora se encuentra en el agua. Entonces, a partir de los 0,476 gramos de agua, voy a obtener los gramos de hidrógeno. Eso divido para 1,186 y por 100 y tengo el porcentaje de hidrógeno. Asimismo, ¿no es cierto? Peso molecular del agua, 18 gramos por mol. Ya. En un mol de agua, ¿no es cierto?, están contenidos 2 átomos gramos de hidrógeno. Ya. Y por el peso atómico del hidrógeno. 1 gramo por átomo gramo. Ya. Y ya tengo, ¿no es cierto?, los gramos de hidrógeno, 0,0529 gramos de hidrógeno están contenidos en 1,186 gramos de muestra. Voy a dividir justamente para esa cantidad. Y esto voy a multiplicar por 100. Y tengo el porcentaje de hidrógeno que es el 4,46%. Ya. Ahora voy a sacar, ¿no es cierto?, el porcentaje de azufre, pero antes del porcentaje, pues tengo que obtener los gramos de azufre a partir de los gramos de sulfato de bario. Haciendo pues algo muy parecido a lo que ya acabamos de hacer, ¿verdad? Ahora tengo 0,943 gramos de sulfato de bario. Multiplico por el peso molecular del sulfato de bario. Es 233,38 gramos por mol. Ya. Y ahora, ¿no es cierto?, en un mol de sulfato de bario está contenido un atomogramo de azufre. Ya, y por el peso molecular del azufre, 32.
32 gramos por átomo gramo. Ya, y ya tengo, ¿no es cierto?, los gramos de azufre. $0,1293 gramos de azufre. Esto divido, ¿no es cierto?, para 0,635 gramos de sustancia orgánica y por 100, y tengo, ¿no es cierto?, que me da 20,36% de azufre en la muestra. ¿Ya? Asimismo, ¿no es cierto?, pues me da un peso de amoníaco. Entonces, todo el nitrógeno que estaba contenido en el amoníaco, pues proviene de todo el nitrógeno presente en la sustancia orgánica. Entonces, hacemos algo similar. Ahora tengo, ¿no es cierto?, 0,415 gramos de amoníaco. Y a partir de esto, pues voy a sacar los gramos de nitrógeno. El peso molecular, 17 gramos por mol. Ya. En un mol de amoníaco, ¿no es cierto?, tengo un mol de nitrógeno. ¿Ya? Y por el peso molecular del nitrógeno. Un mol de nitrógeno o un átomo-gramo de nitrógeno, ¿no? Ya. Entonces, miren, ya tengo los gramos de nitrógeno. Ya. Si esto divido, ¿no es cierto?, para la masa inicial de la muestra de este experimento, dice que es 3,832. Esto por 100. Y ya tengo el porcentaje de nitrógeno que me da 8,92. Y ya. Entonces me está faltando, ¿no es cierto?, el porcentaje de nitrógeno. ¿Cómo obtengo fácilmente? Pues de sumar, ¿no es cierto?, el 100% es igual al porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de azufre más el porcentaje de nitrógeno y más el porcentaje de oxígeno. Despejo de esta fórmula y tengo que el porcentaje de oxígeno es igual ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, esto era, pues, entre comillas, lo más complicado, lo más difícil del ejercicio, ¿no es cierto? Ahora ya con los porcentajes, pues fácilmente hay que simplemente construir, ¿no es cierto?, la tablita para sacar los átomos gramos, ¿verdad? Y luego sacar, pues, el número relativo de átomos, ¿ya? Tomando como base de cálculo, pues, perdón,
100 gramos de muestra, ¿no es cierto? Por aquí tenemos el peso atómico, por acá tenemos la masa, y por acá tenemos los átomos gramos, que es lo que me interesa, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Los elementos, pues, en el mismo orden: carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, oxígeno. 12, 1, 32, 14, 16. Las masas, pues, son los porcentajes, ¿no? Y los átomos gramos salen 3,8175, 4,46, 0,63, 62,5, 0,63, 714 y 1,27, 81,2. ¿Ya? Identifico, pues, cuál es el menor valor de los átomos gramos, y justamente corresponde, ¿no es cierto?, a los átomos gramos del azufre. Entonces, todos los valores voy a dividir para este. Y me sale, ¿no es cierto?, que para el carbono el número relativo de átomos es 6. Para el hidrógeno 7, esto es 1 obviamente. Esto también prácticamente es 1. Y esto es 2. Entonces la fórmula es así. Ya. Entonces esto hay que buscar, pues, ¿no es cierto?, ya en el cuestionario, y vamos a ir eligiendo. La fórmula mínima C6H7O2. Aquí está. Esta, ¿no es cierto? SN, ¿ya? El porcentaje de nitrógeno es, ¿dónde está el nitrógeno? 8,92. ¿Ya? El porcentaje de hidrógeno, 4,46. El porcentaje de carbono, 45,81. Y el porcentaje de oxígeno, 20,45. Ya, entonces ya he contestado todas las preguntas, ¿no? Asimismo, si tengo alguna duda, alguna situación que no esté conforme, pues puedo regresar a la pregunta que sea, o si no, caso contrario, pues terminar el intento. Ya, entonces miren, mi calificación es 5 sobre 5 sobre, perdón, 5.5 sobre 5.5, es decir, 20 sobre 20. He respondido bien, pues, del 100% de las preguntas, ¿no? Asimismo, pues hay la retroalimentación de cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, así es como se debió haber resuelto los ejercicios y las 10 preguntas de la teoría, ¿no? Profunda pregunta. Si le ¿Cuál es el escucho, porcentaje de la teoría? 40% la teoría, 60% los ejercicios. Siempre se le da un poquito más de peso a los ejercicios porque es un poco más complejo, pues, ¿no es cierto?, la resolución de estos. 40-60. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Ya. Bien, entonces continuemos, jóvenes. Pero antes, ¿algún voluntaria o voluntario para dar la lección de la clase anterior, no? ¿Nadie se anima? Ya. A ver. Oscar Vladimir, por favor, deme un número del 1 al 35. El 18. Perdón, ¿cuál me dijo? 18. 18. Ya. ¿Andrea Vivian se encuentra? Sí, Sí, Andrea profe. Vivian. Ya. Asimismo, ¿no es cierto? Le vamos a realizar 4 preguntas relacionadas con la clase anterior, ¿no? Ya, profe. Ya. Entonces, la primera pregunta. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca de la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Ya. Entonces, para los elementos, ¿no es cierto?, de los bloques S y P, ¿sí? ¿Cómo se determina el grupo al cual pertenece? Se determina por los tipos de electrones, por el número total, perdón, de electrones que poseen en su último nivel, en su última Ya, capa. correcto. Viene dado, ¿no es cierto?, justamente por el número total de electrones que tiene, pues, el átomo, ¿no es cierto?, en el último nivel de energía principal. Muy bien. Ya. Segunda pregunta. Ya. Asimismo, ¿cómo se determina ahora el periodo de un elemento en la tabla periódica? Se determina por el mayor valor que posee el N, que va de 1 a 7. Ya. Viene dado, ¿no es cierto?, por el mayor valor de n que tiene, pues, el elemento en su configuración electrónica. Siendo n nuevamente, ¿no es cierto?, el número cuántico principal y toma valores del 1 al 7. Tercera pregunta. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? ¿Cómo se define? A ver, la carga nuclear efectiva es la fuerza la fuerza real que ejerce el núcleo en un electrón. Ya, Y esta define las propiedades que tienen los átomos de un elemento. ya, muy bien. Es la fuerza real que ejerce el núcleo, ¿no es cierto?, sobre un electrón en particular, y además la carga nuclear efectiva más
su configuración electrónica, ¿no es cierto?, determinan las propiedades de los diferentes elementos de la tabla periódica. Finalmente, la cuarta pregunta. ¿Cómo varía la carga nuclear efectiva en un periodo y cómo varía la carga nuclear efectiva en un grupo? En el periodo, el número atómico efectivo va de forma creciente y va de derecha, o sea, su sentido va a la derecha, se determina de esa manera. Y en cambio el grupo, el número atómico creciente, efectivo creciente, va hacia abajo. Ya, hacia abajo, pero ¿hacia abajo aumenta o disminuye la carga nuclear efectiva? Hacia abajo aumenta. Ya, correcto. Entonces, en resumen, jóvenes, la carga nuclear efectiva, ¿no es cierto?, en un periodo, pues aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia abajo, aunque ligeramente, pero aumenta pues hacia abajo. Ya. Gracias, Andrea Vivian. Eso es todo. Gracias, profe. Listo. Entonces ahora pues vamos a revisar, ¿no es cierto?, en esta clase lo que son pues las principales características físicas y también las propiedades químicas más importantes de los metales y de los no metales, ¿verdad? Ya. Ya, entonces primero, ¿no es cierto?, pues vamos a revisar las principales características físicas que presentan los metales. Ya, entonces su primera característica importante es pues que los metales, ¿no es cierto?, son brillantes. Ya. Otra característica importante pues es que son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. El calor vamos a simbolizar con la letra mayúscula Q. Asimismo, ¿no es cierto?, pues los metales pues son maleables y dúctiles. ¿Qué quiere decir esto de ser maleables? Que forman láminas delgadas, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir dúctiles? Que forman asimismo pues alambres finos, ¿ya? Otra característica física importante de los metales es pues que casi todos, ¿no es cierto?, excepto el hidrógeno, a temperatura ambiente se presentan en estado sólido. El hidrógeno, pues a temperatura ambiente se presenta como un líquido, ya que su punto de fusión es menos 39 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Ya, entonces, estas cuatro primeras líneas que acabamos de ver, pues, ¿no es cierto?, corresponden a las características físicas más importantes de los metales. Ahora veamos las características o propiedades químicas más importantes de los metales. Ya, y la primera justamente, ¿no es cierto?, se refiere a la energía de ionización. Ya. La energía de ionización, pues, es una propiedad periódica que lo veremos más adelante. En todo caso, adelantemos, ¿no es cierto?, el concepto de energía de ionización. ¿Y qué es esto de la energía de ionización? Es la cantidad de energía que se requiere para arrancar, ¿no es cierto?, un electrón de un átomo neutro y considerándolo también en estado gaseoso. Entonces, pues evidentemente, ¿no es cierto?, al arrancar un electrón de un átomo neutro, se va a formar un ion, específicamente un ion positivo o catión. Ya, eso es, ¿no es cierto?, la energía de ionización.
Entonces dice que los metales presentan energías de ionización bajas, es decir, que se requiere de poca energía para arrancar a un electrón. Ya. Y entonces, siendo así, ¿no es cierto?, pues tienden a formar iones positivos o cationes. Como resultado de esta propiedad, ¿no es cierto?, los metales, cuando participan de reacciones químicas, se oxidan, ¿sí? Es decir, pues su número de oxidación se hace más positivo, ¿ya? O su carga, ¿no es cierto?, también pues se hace más positiva, que es lo mismo. Ya. Entonces, la carga, dice, ¿no es cierto?, de los metales alcalinos es 1 más y de los metales alcalino-térreos es 2 más. Ya. Tanto, ¿no es cierto?, los metales alcalinos como los alcalinos térreos están ubicados en el bloque S, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que los electrones externos tipo S son fáciles de perder. Ya, ahora ubiquémonos, ¿no es cierto?, en los metales que se encuentran en los grupos 3A al 7A, es decir, en la parte derecha, ¿no es cierto?, de la tabla periódica. Ya, obviamente, pues estos grupos, ¿no es cierto?, estos grupos que van del 3A al 7A se encuentran ubicados en el bloque P. O sea, pues tienen los orbitales P parcialmente ocupados, ¿no es cierto? Recordemos que en este subnivel P pueden caber de 1 hasta 6 electrones, ¿no es cierto? Porque están formados por 3 orbitales, el PX, el PY y el PZ. Ya, entonces puede estar lleno, pues, o parcialmente ocupado. Ya, es decir, les decía, ¿no es cierto?, que estos metales pueden formar cationes de 2 formas. Uno, perdiendo solo electrones tipo P, o también otra forma de formar cationes es perdiendo electrones S y P. El ejemplo de la primera forma de formar cationes, pues justamente es el estaño 2+. Y el ejemplo de formar cationes perdiendo electrones S y P, pues es el estaño 4+, ¿no? Ahora ubiquémonos, ¿no es cierto?, en el bloque D. En el bloque D, pues encontramos a los metales de transición. Y estos metales, ¿no es cierto?, pues de forma general no siguen un patrón evidente, pues para formar los diferentes cationes, ¿no? Lo que se puede decir en este caso más bien es que todos estos metales de transición, pues, tienen esta capacidad de formar más de un catión. Por ejemplo, el hierro, ¿no es cierto? El hierro forma 2 cationes, el hierro 2+ y el hierro 3+. O el ion ferroso y el ion férrico, ¿no es cierto?, en la nomenclatura tradicional. Ya, si combinamos, ¿no es cierto?, un metal con un no metal, lo que vamos a tener como resultado, pues, es justamente la obtención o la formación de una sustancia iónica. Por ejemplo, este proceso, ¿no es cierto?, de oxidación del níquel. Ya el níquel, pues, con el oxígeno se va a oxidar y vamos a tener como resultado el óxido de níquel 2. Entonces, este óxido de níquel 2, NiO, es una sustancia iónica, es decir, ¿no es cierto?, que se va a separar en iones. El ion níquel 2+ y el ion óxido.
Ya. Otra propiedad importante es que la mayoría de los óxidos metálicos presentan este carácter básico. Es decir, ¿no es cierto? Si el óxido metálico se combina con agua, voy a obtener un hidróxido metálico. Un hidróxido, pues, o una base. Por ejemplo, si se combina el óxido de calcio más el agua, voy a obtener el hidróxido de calcio. ¿Cómo se formó? De la siguiente manera. El óxido de calcio, ¿no es cierto? Al ser una sustancia iónica, pues libera dos iones, el ion óxido y el ion calcio 2+. Entonces, el ion óxido, ¿no es cierto?, se une pues a una molécula de agua para formar dos moles de este ion hidróxido, que justamente le da esta característica de ser básico, ¿no? Ya, así es como se formó entonces. Ya, estos óxidos metálicos son solubles generalmente en ácidos. Forman los siguientes. Un óxido metálico, si solubilizamos un óxido metálico en un ácido, vamos a tener como productos una sal más agua. Y nuevamente el ejemplo, ¿no es cierto? El óxido de níquel 2 más ácido nítrico me va a dar como resultado esta sal, conocida como el nitrato de níquel 2, más agua. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pues esto es muy similar a lo que ya nos enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Recuerden que al combinar un ácido más una base voy a tener como productos una sal más agua. El óxido metálico, al tener este carácter básico, pues va a actuar como una base. Ya. Esas entonces son las características principales de los metales, tanto físicas como químicas. Ahora veamos asimismo pues las propiedades más importantes, tanto físicas como químicas de los no metales. Y asimismo, ahora, ¿no es cierto? Pues los no metales se caracterizan pues porque no son brillantes, no brillan, ¿ya? Son malos conductores del calor y de la electricidad. Ya. Los no metales, ¿no es cierto? Asimismo, pues a temperatura ambiente pueden presentarse en los tres estados físicos conocidos, como sólidos, como líquidos o como gases. Ya. Asimismo, ¿no es cierto? A temperatura ambiente, pues o en condiciones ordinarias, 7 no metales son moléculas diatómicas. ¿Cuáles son estos? El hidrógeno está considerado en este grupo de los no metales, ¿no? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. Y que se encuentran pues como moléculas diatómicas y en estado gaseoso. El bromo, en cambio, se presenta como líquido, pero también como una molécula diatómica. Y el yodo, ¿no es cierto? Pues que es un sólido muy volátil, pero que también es una molécula diatómica, ¿no? El yodo, pues es un sólido muy volátil, es decir, que fácilmente se va a sublimar, va a pasar con mucha facilidad del estado sólido al estado gaseoso. Ya, el resto, ¿no es cierto? El resto de no metales, pues se presentan como sólidos, excluyendo, pues evidentemente, ¿no es cierto?, al grupo de los gases nobles, pues que se presentan como gases. Ya, entonces estas son sus propiedades físicas más importantes. Ahora veamos cuáles son las propiedades químicas asimismo más importantes. En los metales, ¿no es cierto? Pues hablamos de la energía de ionización. En tanto que con los no metales tenemos que hablar de la afinidad
electrónica. Asimismo, la afinidad electrónica es una propiedad periódica, pues veremos en detalle más adelante, pero en todo caso la afinidad electrónica, ¿no es cierto? Pues es el cambio de energía que experimenta un elemento ahora al agregarle un electrón, ¿no es cierto? Cuando se añade un electrón al átomo, pues se libera energía. Ya, eso es lo que quiere decir. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Mientras más energía se libere, es más fácil agregar el electrón. ¿Sí? Ya. Entonces, los valores de la afinidad electrónica de los no metales presentan valores grandes, valores altos, pues, y evidentemente negativos. El signo menos, pues, ¿no es cierto?, indica, pues, o se lo utiliza para indicar que es un proceso exotérmico, ¿no es cierto? Es decir, un proceso que se libera, en donde se libera energía. Y con el signo más, pues, se utiliza para indicar que es un proceso endotérmico, es decir, que absorbe energía, ¿ya? Entonces, pues, este proceso de agregar un electrón a un no metal es un proceso muy exotérmico, tiene un valor muy alto, ¿no es cierto? Pues, y evidentemente el signo negativo. Y esta propiedad hace, pues, que los no metales ganen con facilidad, ¿no es cierto?, electrones. ¿Ya? Entonces, miremos qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Cómo es que pues, se agregan los electrones a los no metales. Para esto vamos a considerar la formación de esta sal halógena neutra, ¿no es cierto? El bromuro de aluminio. A partir de un metal, el aluminio, y de un no metal, el bromo. Ya. Entonces, al no metal vamos a simbolizar nosotros con la letra M minúscula y a los metales con la letra M mayúscula. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Que el no metal está ganando suficientes electrones para llenar, ¿no es cierto?, su subnivel más externo, el subnivel P para el bromo. Y con esto, pues una vez, ¿no es cierto?, que llena este subnivel, esta subcapa, va a adquirir la configuración electrónica, pues, del gas noble que está más cercano al bromo. Que si ustedes, ¿no es cierto?, observan en la tabla periódica, pues el gas noble más cercano al bromo, pues es el criptón, ¿no es cierto? Entonces va a adquirir la configuración electrónica del criptón. De esa forma, ¿no es cierto? Conociendo, pues, el número atómico del bromo, puede establecer la configuración electrónica que termina en el subnivel P y tiene 5 electrones en este subnivel. Si le agrego un electrón, pues, el átomo bromo va a convertirse en el ion bromuro y va a tener esta configuración, ¿no es cierto? Ahora ya no termina en P5, sino en P6. También estas configuraciones electrónicas, ¿no es cierto?, de los diferentes elementos se puede realizar utilizando los núcleos de los gases nobles, un poco para facilitar la escritura de la configuración electrónica, nada más, ¿no? Para que se haga más comprimida, más resumida. Entonces, pues, el bromuro, en este caso, el bromo que se transformó en bromuro, ahora tiene la configuración electrónica del criptón, que es esta, ¿no? Esta o esta. Ya. Si se combinan dos no metales, vamos a obtener como resultado compuestos moleculares, ¿no? Entonces, los compuestos moleculares, pues, no se van a separar en iones. Ya. Y estos compuestos moleculares, como resultado de combinar dos metales, pues pueden presentarse en
en los tres estados físicos conocidos, como gases, como líquidos o como sólidos. Como gases, por ejemplo, el metano, el etano, propano, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. Como líquidos, pues el normal octano o el isooctano también se presenta como líquido. Y como sólidos, pues generalmente forman compuestos moleculares de una estructura muy compleja, ¿no es cierto? Pues un ejemplo de estos compuestos sólidos son justamente algunos medicamentos, ¿no? Como en el caso este del Celebrex, que tiene esa fórmula, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues es de una estructura bastante compleja. Ya. Otra propiedad química importante es que los óxidos no metálicos tienen un carácter ácido. Es decir, que si combinamos, ¿no es cierto?, un óxido no metálico más agua, vamos a obtener un ácido. Y aquí tenemos un ejemplo. Si hacemos burbujear, ¿no es cierto?, el anhídrido carbónico, que es un gas, en agua líquida, pues vamos a obtener una solución acuosa de ácido carbónico, ¿no? Ya. Asimismo, si combinamos un óxido no metálico, aquí hay un error, ¿no? No es óxido metálico, es óxido no metálico. Entonces, un óxido no metálico más una base me va a dar como productos una sal más agua. Asimismo, ¿no es cierto? Ahora, pues si hacemos burbujear el anhídrido carbónico en una solución de hidróxido de sodio, voy a obtener como resultado esta sal, ¿no es cierto?, carbonato de sodio más agua, más agua. Ya, joven. Entonces, esas son, pues, ¿no es cierto?, las principales características físicas y químicas de los metales y de los no metales. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de estos dos temas, jóvenes? Listo. Entonces vamos a hacer, asimismo, ¿no es cierto? Vamos a seguir pues el mismo esquema de la unidad 1. Vamos a ir revisando aspectos teóricos de los diferentes temas de la unidad. Y esto pues vamos a ir ya aplicando, ¿no es cierto?, para resolver diferentes ejercicios propuestos, ¿no? Ya. Entonces, empecemos, jóvenes. Completemos esta tablita. Ya me da, ¿no es cierto?, pues en la primera columna tenemos el cobalto, ¿sí? Me está dando la carga del cobalto, ¿no es cierto?, 3 más, entonces es un ion, ya no es un átomo neutro, sino es un ion. Y este 59, ¿no es cierto?, que está en la parte superior izquierda del símbolo, es el número de masa, que nosotros estamos simbolizando con la letra A, ¿recuerdan? Ya. Esa información me da, ¿no es cierto?, pues más alguna otra información que yo pueda recabar de la tabla periódica. Con esta información, pues encontremos los protones, los neutrones, los electrones y la carga neta que ya está aquí, pues, ¿no es cierto?, para este ion cobalto 3 más. Ya, jóvenes, hagamos eso.
Niña Joana Noemí. Sí, Inge. Efectivamente, niña, acabo de revisar en el aula virtual las tareas enviadas y su tarea no está enviada. En todo caso, pues envíeme en este momento a mi correo electrónico, el wruiz@uce.edu.es. ¿Sí? Ya. En todo caso, jóvenes, si es que se les presenta este tipo de inconvenientes, ¿no es cierto?, al momento de subir un deber, alguna tarea, pues tenemos también otros canales, ¿no es cierto?, de comunicación. Pues pueden enviar al correo, al WhatsApp, pueden enviar al ayudante también, ¿no es cierto? En este caso, pues a Andrea lo pueden enviar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión es pues tratar de cumplir con el tiempo, pues en ese momento, ¿no? Para que no tengamos estos retrasos, ¿sí? Y cualquier cosa, pues avisar a tiempo, ¿no? Ya, jóvenes, ya completamos la primera columna.
Ya, como les decía, ¿no es cierto? A ver, conocemos el número de masa, 59. Conocemos la carga neta, 3 más, ya está aquí. Y puedo obtener de la tabla periódica el número atómico, ¿no es cierto? 25. Entonces, conociendo Z y conociendo A, puedo obtener el número de neutrones, ¿no es cierto? 32. Antes, el número atómico me da el número de protones que existen en el núcleo, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya tengo los protones, tengo los neutrones, me faltan los electrones. Si el cobalto, ¿no es cierto?, estuviera en su estado fundamental, es decir, como átomo neutro, pues el número de electrones debería ser 27, ¿verdad? Ya. Como tiene una carga neta de 3 más, ¿verdad? Quiere decir que perdió 3 electrones. 27 menos 3, 24 electrones. Entonces tiene este ion de cobalto 3 más, ¿no? Ya. Llenemos la segunda columna, jóvenes. Inge, una pregunta para la segunda es -2, la carga neta. Para la segunda. Sí, efectivamente. Ajá.
Ya, hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo obtenemos la carga neta? Ya, entonces observamos la tablita, ¿verdad? Ya, me dice que tengo 34 protones, ¿verdad? Ya. Automáticamente, pues, este valor corresponde al número atómico. 34, ¿no? Voy a la tabla periódica y ubico y determino que es el selenio, ¿ya? Listo. Entonces, ¿no es cierto? Si fuese un átomo neutro, debería también existir 34 electrones. Ya. Pero este elemento selenio, para este caso, no está con 34 electrones. Está con 36, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ganado 2 electrones, ¿verdad? Ya. Entonces, para sacar la carga neta, pues, ¿no es cierto? Simplemente resto el número de electrones que debería tener, 34 si fuese un átomo neutro, ya, menos los electrones que tiene en realidad, que tiene actualmente. Entonces, 34 menos 36 me da menos 2, ¿no es cierto? O 2 menos, pues como estamos simbolizando la carga neta, ¿no? Así, esa es la forma correcta, ¿no? De expresar las cargas. 2 menos, o sea, el número seguido del signo. O 3 más, asimismo, el número seguido del signo, ¿no? Ya. Entonces ya tengo la carga neta, ¿no es cierto? Restando nuevamente, pues, el número de electrones que debería tener, menos el número de electrones que tiene en realidad. En este caso, ¿no? Está con 36. Ya, y solamente resta obtener el número de masa. Lo obtengo sumando el número atómico más el número de neutrones. 46. Eso me da 80. Y este 80 pues lo estoy poniendo, lo estoy colocando, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior izquierda del símbolo del elemento, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Ya, listo, jóvenes. Entonces completen esa tablita para la próxima clase. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, pues la explicación de la práctica. A la 1 de la tarde nos lo va a dar Andrea. Corresponde a la práctica número 6. Esta práctica trata acerca de los compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Que justamente, ¿no es cierto?, es el tema pues de la siguiente unidad que nos toca abordar después de terminar con esta unidad de la tabla periódica. En todo caso, ¿no es cierto?, compuestos binarios formados por 2 elementos, compuestos ternarios formados por 3 elementos, compuestos cuaternarios formados por 4 elementos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un ejemplo de compuesto binario, el agua, H2O, ¿no es cierto?, está formado por hidrógeno y por oxígeno. Un ejemplo de compuesto ternario, pues el ácido sulfúrico, ¿no es cierto?, H2SO4, formado por 3 elementos, hidrógeno, azufre, oxígeno. Sí, es decir, estos compuestos ternarios, ¿no es cierto?, son estos oxoácidos. Ya veremos más al detalle qué quiere decir esto de oxoácidos. Una base también es un compuesto ternario, ¿no es cierto?, formado pues por un metal, digamos el calcio, con el oxígeno y el hidrógeno. Y compuesto cuaternario, pues, ¿no es cierto?, puede ser una sal básica. Por ejemplo, el hidrógeno sulfato de sodio puede ser, ¿no es cierto?, formado por el sodio, por el hidrógeno, por el azufre y por el oxígeno. Ahí tenemos los 4 elementos, ¿no? Ya, jóvenes. En todo caso, pues a la 1 de la tarde vamos a ver ya específicamente cuáles las actividades que vamos a realizar el día jueves. Entiendo que son las mismas actividades. Una primera parte nos explicarán, luego tendremos que hacer alguna actividad grupal
y finalmente tendremos que responder al cuestionario de esa práctica, ¿no? Listo, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Entonces nos vemos a la 1 de la tarde